Si hemos de seguir nuestra vocación santa de modo satisfactorio, necesitamos ser hombres mejores. No los menosprecio, lejos de ello, pero personalmente me parece que a medida que los tiempos empeoran, debo clamar a Dios pidiéndole más gracia para poder enfrentarme mejor con esta época. Siempre podrán cortar un objeto duro si disponen de algo más duro todavía. Los Alpes de granito pueden ser perforados con diamantes. ¿Cuánto deseamos la gracia de estar a la altura del peor caso que se presente? Todo lo que ya poseemos de capacidad o aptitud es don del Señor, y Él puede concedernos mucho más. El que nos dio la vida puede dárnosla más abundantemente. La capacidad de un hombre, cuando Dios lo toma en su mano, no ha de calcularse por el hombre, sino por Dios mismo. Esto lo expresó muy claramente en la reunión de anoche uno de nuestros hermanos, cuando, hablando de la nube como la palma de la mano de un hombre, dijo que era obra del Señor, pero estaba en ello la palma de la mano de un hombre. La bendición viene solo del Señor, pero su señal es a menudo la nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Tengamos pues las manos a punto para la obra del Señor, ni cruzadas indolentemente, ni colgantes en desesperación, sino levantadas en santa súplica y plena consagración. Ocupémonos principalmente en ser, de un modo muy personal, más santos, más llenos de gracia, y por lo tanto, mejor adaptados a nuestro trabajo. Aún no se ve lo que podemos ser. ¿Cuánto deseamos tener aspiraciones elevadas? No nos juzguemos por los demás, ni digamos con morbosa complacencia en nosotros mismos. Vamos bastante bien comparados con nuestros hermanos. Nuestras iglesias no crecen mucho, pero somos tan eficientes como los demás. Hermanos, si algunos están aún más atrás en la carrera, eso no aumenta la esperanza de ganarla nosotros. Mientras estaba enfermo, un amigo se esforzaba en consolarme observando que había muchos que sufrían mucho más que yo. No les escribiré la cara que puso cuando le repliqué. Solo un malvado sentiría consuelo en saber que las agonías de los demás son mayores. ¿Nos sentiremos agradecidos cuando tenemos poca bendición por el hecho de que otros tengan aún menos? ¿Dices que las patatas de mis vecinos son más pequeñas que las mías? Mi medida como hortelano no es el peor ejemplar, sino el mejor. Midámonos según la medida del Señor, no por nuestros compañeros de servicio. Entonces el orgullo será imposible, pero la esperanza será natural. Somos capaces de cosas mucho mayores. Intentémoslas. Es hora de que vivamos, pues estamos envejeciendo. Hecho esto, tengamos ideas más claras sobre lo que creemos. El borrachín John Brown llega a su propia casa a las 4 de la madrugada y pregunta a la criada en la puerta: ¿Dónde vive John Brown? Por favor, señor, no hable así, dice la criada. Usted sabe que John Brown es usted mismo. Dice él: sí, ya lo sé, pero quiero saber dónde vive John Brown. Hay en el pensamiento moderno una especie de borrachera que se expresa de esta manera. El John Brown de la nueva escuela no sabe dónde vive John Brown. Sabe dónde vivía ayer, pero sería difícil decir dónde vive hoy. Hay muchos gitanos espirituales. Acampan detrás de cualquier seto, pero no tienen residencia permanente en ninguna parte. Su teología consiste en unos cuantos retazos. Se trastorna fácilmente, pero es igualmente fácil de ponerle un remiendo. Prefieren la búsqueda de la verdad a la verdad misma. Es evidente que semejante búsqueda no es muy realista, pues el hombre en cuestión se complace en que la presa se le escape continuamente. En tiempos antiguos, el profeta era un vidente, pero hoy día un profeta es el que tiene demasiada cultura para ver nada. El hombre que protesta de que tiene demasiada luz para tener la seguridad de ver algo es el favorito de ciertos oyentes intelectuales. David dijo: creí, por lo tanto hablé. Pero era un tipo peculiar. Nuestros pensadores de ahora hablan porque dudan y no porque crean.
Lo siguiente en importancia para la presente época es que tengamos más fe. Es preciso que creamos más intensamente en Dios para confiar en Él más prácticamente y con menos dudas. Las cosas que creemos han de llegar a ser más reales para nosotros. Me temo que solemos usar las palabras sin darnos cuenta de su verdadero significado. Esto es terrible. Es una especie de asesinato premeditado, suprimir el alma de las frases piadosas y al mismo tiempo seguirlas usando. Seamos honrados con las cosas de Dios. Digamos en serio todo lo que decimos y no digamos nada si no es en serio. Es repugnante que un hombre hable de toda suerte de temas relativos al Evangelio, a la gracia y a la santificación, sin tomársela en serio. Me temo que nuestros púlpitos no estén exentos de tales vendedores de palabras a granel. No demos meras sombras a la congregación. De cualquier modo, que para nosotros, por lo menos, no sean sombras, sino hechos positivos. Quizá han oído hablar de la anciana escocesa que estaba redactando su testamento. Dejaba 500 libras a este, 1000 libras a aquel, etc., hasta que por fin el notario exclamó: ¿Tanto dinero tiene usted? Quizá no, dijo la anciana, pero esto les mostrará lo generoso de mis intenciones. Es de temer que muchos predican doctrinas evangélicas, no porque las crean, sino para poder agradar a los evangélicos. Esto nunca servirá de nada. No nos expongamos jamás a tales sospechas. Que las doctrinas que declaramos sean tan amadas para nosotros como nuestra vida, y tan reales como nuestra propia carne y huesos. Creemos que toda la Escritura es verdadera. Cuando la Biblia dice que un hombre está perdido, creemos que esta perdición es real y terrible. El cielo y el infierno son realidades para nosotros, aunque para otros puedan ser sueños. Para nosotros Cristo es un Cristo real, y el Espíritu Santo dentro del hombre trae vida real de entre los muertos. Si no predicamos realidades, pido a Dios que seamos echados del ministerio en el cual solo estamos atesorando ira para el día de la ira. Necesitamos también más amor a las almas. Nunca salvaremos a más hasta que amemos más. Se cuenta una anécdota muy buena de nuestro hermano Archibald Brown. No trataré de contarla en su presencia, pero era algo así. Un hombre quedó accidentalmente enterrado por un desprendimiento de tierras y muchos estaban cavando enérgicamente para desenterrar al pobre hombre. Había uno que estaba allí pareciendo apenas preocupado por el drama, hasta que una mujer salió de entre la multitud, le susurró y le dijo al oído: «Es tu hermano Guillermo el que está ahí dentro». Estas pocas palabras obraron en aquel hombre un cambio maravilloso. En un instante se había quitado la americana y se puso a trabajar febrilmente. Si pretendemos salvar a nuestros oyentes de la ira que ha de venir, tenemos que darnos cuenta de que son nuestros hermanos. Es preciso que simpaticemos con ellos y que sintamos por ellos ansiedad, en una palabra, pasión y compasión. Que Dios nos conceda estas cosas. Es preciso que haya también un espíritu más completo de propio sacrificio. En este punto tengo que hablar con toda ternura, porque me encuentro entre hermanos que llevan una vida de sacrificio perpetuo en el sentido pecuniario. Teniendo apenas lo suficiente para ir viviendo, siguen trabajando año tras año sin proferir una queja. Si pudieran ganar 100 veces lo que ganan actualmente en cualquier otra profesión, tampoco dejarían el púlpito y el pastorado. La obra de Cristo significa más para ellos que los alimentos que necesitan. Gracias a Dios, esta conferencia está bien provista de hombres que lo tienen todo por pérdida para obtener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Pero, hermanos míos, se necesita sacrificio continuo para que podamos mantener la abundancia de nuestro servicio. También aquí tenemos muchos que destacan. No son holgazanes, sino trabajadores. El que lo pasa bien en el ministerio aquí, lo pasará muy mal pronto cuando tenga que rendir cuentas. Me temo que la idea que algunos tienen del ministerio es parecida a su doctrina.
Su elegante indiferencia me recuerda al obrero que observaba. Tengo un amo tan excelente que no sé cómo hacer demasiado por él, pero cuidaré muy bien de no hacerlo. Que no sea jamás este nuestro espíritu. Vivamos intensamente para nuestro Señor. Pero además de renunciar a la comodidad, hemos de estar dispuestos a abandonar todo lo demás. Nombre, reputación, amistades, relaciones, a todo debe renunciarse sin reservas, si la causa de Cristo lo requiere. Antes de negar la verdad, es preciso que abandonemos honores, estimaciones merecidas, toda traza de buena reputación. Han oído casi demasiadas veces la clásica historia de Curcio saltando la brecha del Foro de Roma. En nuestro día hay una brecha en el foro. ¿Quién se consagrará por el pueblo y su Dios? Curcio no estipula que ha de quedar completamente enterrado, excepto el pendón de su lanza, que habrá de verse en el suelo como recuerdo. No, da el salto y ya haya fama inmortal al desaparecer por completo. En la batalla por la verdad, dejen que su comodidad personal, su reputación se pierdan si es necesario. No crean que el sacrificio necesita ser pensado 2 veces. La flaqueza de muchos es que piensan tanto tiempo que no hacen nada. La sangre de los mártires es escasa entre nosotros. Nuestros ministerios serán destruidos si empezamos a pensar en el coste de la honradez. ¿Tendremos ante nuestra vista el temor a un importante benefactor, temiendo ofenderle con nuestra fidelidad? Con ese solo pensamiento ya hemos ofendido a Dios. Hermanos, no temamos pérdida alguna, porque no tenemos nada que perder, ya que todo lo que poseemos es de Cristo ahora. Señor, por ti me regocijaré en ser el desecho de todos, para poder ser hallado fiel a ti y a tu verdad hasta el fin. Les daré algunos consejos que pueden convenirles en un momento como este. Quisiera recomendarles examinar muy cuidadosamente con sus oyentes las verdades fundamentales. La mayoría de las personas no conocen los principios básicos del Evangelio. Suponemos demasiado cuando damos por descontado que todos nuestros oyentes entienden el Evangelio. Algunas de las anticuadas maestras de escuela tenían un curioso sistema de tratar a sus alumnas. Pedían a María que leyera un pasaje del libro, pero María aún no dominaba el alfabeto, y por lo tanto no sabía leer tal como le pedían. Le llamaban niña revoltosa, la colocaban en un rincón y le decían que estudiara el libro. Nada de esto podía hacer, pues no conocía las letras. Si no hemos enseñado al pueblo el alfabeto, ¿cómo podemos esperar que entiendan las verdades que predicamos? Examinemos una y otra vez las verdades fundamentales. En algunos púlpitos que podría mencionar, las doctrinas más sencillas serían grandes novedades. Una vez un rey preguntó a un cortesano qué era lo que hacía tan famoso a cierto predicador. «Majestad», dijo el noble, «predica el Evangelio, y eso es lo más escaso de Francia». Cuán cierto de muchos púlpitos ingleses de hoy. Examinen las verdades elementales con su congregación. Denles a conocer los principios básicos de la fe. Esto no fatigará a sus oyentes, sino que los bendecirá, y muchos de ellos se deleitarán. Repitan además los fundamentos, si pueden, a menudo. En los tiempos de labranza al estilo antiguo, echaban 3 granos de semilla en cada agujero. ¿Por qué? Uno era para el gusano, otro para el cuervo, y el tercero quizá creciera. Seamos generosos con la simiente, pues los poderes malignos son generosos con los gusanos, los cuervos y las espinas. Que otros salgan a destacar. Ustedes son sembradores y es preciso que salgan a sembrar. Repitan cosas que hayan dicho ya, si es necesario. Pablo escribía a los filipenses: «A mí, a la verdad, no es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro». Además, actúen claramente para la salvación inmediata de sus oyentes. Apunten bien. Dicen que en Waterloo, por cada hombre muerto hubo que disparar lo que pesaba en plomo. Tenemos que mejorar esta marca y usar armas de precisión.
Es preciso que alcancemos a las personas cada vez que nos dirigimos a ellas. Es de sabios atacar definidamente a los caracteres. Tenemos que cuidar de la aplicación de cada uno de los sermones. He visto a un verdadero doctor en un caso muy crítico actuar como enfermera al mismo tiempo que como cirujano y emplastos al paciente. Este cuidado personal aumenta la eficacia de la cirugía. Tenemos gran necesidad de ser muy específicos en la aplicación de la verdad a nuestros oyentes. Si un doctor recetara una medicina amarga para los niños a tomar cada 3 horas y luego dejara a los jovencitos encargados de tomarla por sí mismos, me temo que tomarían pequeñas y pocas dosis. Así ocurre con las verdades, poco gratas al paladar. No solo debemos presentarlas en términos generales, sino que es preciso que las administremos en dosis adecuadas a cada individuo. Bajo la dirección del Espíritu Santo, esta debe ser nuestra tarea diaria. Queremos que nuestros oyentes sean salvos, y salvos enseguida, y con este designio hemos de adelantar con todas nuestras fuerzas. Inculquemos con todas nuestras fuerzas la práctica de la santidad. Nunca consideré que fuera mala señal cuando la predicación de la santidad llegó a ciertos extremos. Temblaba a causa del fanatismo, pero daba gracias a Dios por el fervor de donde procedía. Aspiremos al máximo grado de santidad. Las doctrinas de la gracia deben ir acompañadas por una ética del tipo más puro. Hemos sido muy claros en cuanto al hecho de que las buenas obras no son causa de la salvación. Seamos igualmente claros en cuanto a la verdad de que son el fruto necesario de la misma. ¿De qué sirven nuestras iglesias si no son santas? ¿De qué servimos nosotros si no somos santos? La santidad es ortodoxia práctica y debe ir de la mano con la ortodoxia doctrinal. No solamente hemos de tener una moralidad elevada, sino también consagrada, avivada por el Espíritu de Dios, y eso es santidad. Con este fin les exhorto a ser cuidadosos en la admisión de miembros dentro de la iglesia. Sin duda hay en nuestras filas algunos que no debieran estar allí. Esto es para perjuicio de ellos, para deshonra del Señor Jesús y para perjuicio de la iglesia misma. Los miembros inconversos rebajan el tono general de la iglesia. ¿Hasta qué punto ese tono ha descendido que los espirituales no juzguen por sí mismos? Si los miembros fueran convertidos, pronto se librarían de muchos de los ministros, pero las congregaciones son como sus sacerdotes. Muchas son las cartas de apoyo que mis protestas sobre este particular han originado. Es evidente que la doctrina relajada y la vida también relajada se asocian muy frecuentemente. Una Ana en llanto me escribe con referencia a su marido, que hace años es predicador laico, pero que ahora pasa las veladas hasta última hora en la mesa de billar, por la cual adquirió afición cuando se entregó a la nueva teología y a los entretenimientos religiosos. Son muchos los que han pasado de la reunión de oración al teatro de aficionados y de allí al teatro profesional mismo. Esto parece ser lo natural, cuando no lo inevitable. ¿Cuánto deseamos tener una membresía más pura con la cual colaborar? Hagamos lo que hagamos, vendrá Judas, pero no lo invitemos. No hagamos que a un traidor a Cristo le sea fácil sentirse cómodo entre nosotros. Mezclar la iglesia con el mundo es un crimen. Atrae un horrible anatema y actúa sobre la piedad como la ventisca y añublo. Que la puerta de la iglesia esté abierta a todas las almas sinceras, pero cerrada a todos aquellos cuyos corazones están en el mundo. No es ni siquiera para bien del alma mundana el tener la forma de la piedad al tiempo que es ajena a su poder. Ya que aman al Señor y comprenden el valor de las almas, guarden bien la entrada a la iglesia. En cuanto a ustedes mismos, recomendaría separación total de aquellos que probablemente perjudicarían su vida espiritual. No consideraría mejor asociarme con alguien que niegue la fe que con un borracho o un ladrón. Deseo guardar lo espiritual tanto como lo moral. Un hombre leal no se siente a gusto en compañía de traidores.
Hay ciertas asociaciones con impíos que tenemos que aceptar, a menos que nos apartemos totalmente del mundo. Pero hay otras que son opcionales, y en este punto hemos de atrevernos a ser escrupulosos. Un piadoso ministro dijo en una ocasión hablando de cierto predicador: «No permitiría que tal persona subiera a mi púlpito. Soy tan celoso de mi púlpito como de mi cama». No creo que fuese demasiado rígido. Hemos de guardarnos de transigir en la verdad de Dios, asociándonos con los que no la sostienen, especialmente en una época como la nuestra. Además, es preciso que nos unamos más estrechamente y que procuremos ayudarnos unos a otros y a todos los que son de la misma mente en el Señor. Las divisiones denominacionales desaparecen en presencia de la verdad de Dios. En mi opinión, la gran distinción a observar actualmente se halla en las doctrinas evangélicas, de las cuales el sacrificio sustitucionario del Señor es centro del alma. Allí donde veamos hermanos fieles luchando, deberíamos aprestarnos a ayudarles, pues con toda seguridad están siendo objeto de inveterada oposición. Los amantes de la antigua fe deben luchar hombro con hombro para eliminar las injusticias del pasado y frustrar la oposición futura. La lucha que nos espera es feroz. Economicemos a toda costa nuestras fuerzas por medio de la unión.